y nada más que eso. Después, del segundo al noveno mes, ya aparece el balbuceo. ¿Sí? Da, 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 da. ¿Sí? Primero generalmente son vocales, a, ma, a, y después consonantes labiales, ma, ¿sí? Más difícil que digan por ahí pa, pero te puede llegar a decir pa. Después las dentales, di, d, ¿sí? Son los sonidos dentales, y después las palatales, es decir, las más que son las más difíciles de pronunciar, ¿sí? Y las guturales, las R's, por varias etapas, por ahí siguen arrastrando la R, ¿sí? Es más difícil que logren las palatales, los sonidos palatales, y es muy difícil que lo vayan adquiriendo. Y hay chicos grandes que todavía continúan con esta dificultad. Que a todo esto, ¿cómo se llama esta dificultad? Dislalia, la pronunciación de alguna de las letras, ¿sí? Continúan con estas dislalias. Pero el balbuceo lo definimos entre el segundo y el noveno mes. Después, a partir del noveno mes, ¿se acuerdan que era lo que decíamos que linda, manito? ¿Sí? Empieza la imitación, no solamente de lo que hacemos, sino también de lo que decimos. Y esa imitación de lo que decimos se denomina ecolalia. Como bien la dislalia, era la dificultad para pronunciar algunas palabras, una ecolalia es repetir lo que te dijeron. Ahí también hay evocación de algunas palabras y es cuando empieza a almacenar los distintos fonemas, las distintas palabras, ¿sí? Alrededor del año y el año y medio ya empieza la palabra frase. Nene agua, ¿sí? Que más adelante será yo, Lorena Muñoz, necesito un vaso de agua, ¿sí? Pero en ese momento va a ser nena agua. Y ya con eso se dan a entender. Son las palabras frase. Y obviamente expresan los deseos, esas aspiraciones, más que comprensión del mundo que los rodea, ¿sí? Alrededor de ya los 18 meses aparecen las frases, que se ocupa del medio, además de expresar deseos, ¿sí? Es como que le va agregando cada vez más componentes a ese discurso y no es solamente con la finalidad de obtener lo que quieren ahí, sino que ya se ocupa más del medio. El lenguaje constituido está alrededor de los 22 y los 28 meses y ahí ya hay una mayor riqueza gramatical y empiezan a aparecer estos pronombres: yo, mi, mío, nene, yo. Si bien es muy común que por ahí en determinadas etapas se autodenominen como el Diego, que habla de sí mismo en tercera persona, ¿sí? Como Maradona, que habla de sí mismo en tercera persona. Esto sucede en una primera instancia, pero luego, como lo vamos a ver más adelante, constituido el yo como instancia psíquica, ya eso se empieza a expresar, a verbalizar, y empiezan a hablar de yo, mi, mío, nene, mío, ¿sí? Sobre todo sus objetos personales. Y ya después, el social adulto, con mayor o menor riqueza de fonemas, es alrededor de los 7 años es que comienza a aparecer. Hasta los 5 años, generalmente había, y muy en relación con el juego, monólogo solitario o colectivo, ¿sí? ¿La anterior? Ahí. Entonces, ¿cómo es esto del monólogo colectivo? Así como le decíamos, si entramos a una sala de jardín, lo más probable es que veamos a cada uno de los chicos que pareciera que están jugando juntos, pero en realidad cada uno está jugando por su cuenta. Lo mismo sucede con lo que hablan, ¿sí? Son monólogos colectivos. Cada uno está hablando de su tema y pareciera una conversación de locos, en realidad, pero cada uno está hablando de su tema, ¿sí? Y esto es muy característico de esta etapa. Y es muy común también los
monólogos solitarios. Es decir, que esté sentado, solo el chico, y hablando consigo mismo, con o sin la presencia de amigos imaginarios, ¿sí? Pero es muy común. Entonces, decimos que a partir de los 7 años, en relación con el tipo de pensamiento, se empieza a constituir el lenguaje social adulto. Y a partir de esa etapa es el que, repito, con mayor agregado, por una cuestión de conocimiento que vamos agregando, con mayor riqueza, pero es el que tenemos de adultos. Esta es otra rama, dejamos ya Piaget de lado, esta es otra rama, pero van a ver que es muy similar, que es la de Henry Vallon. Henry Vallon sería en realidad, ¿sí? Él habla también de distintos estadios, ya no de etapas, ¿sí? Pero fíjense que podemos hacer una comparación, son bastante similares, hay unas cuestiones, toma en cuenta un poco más la cuestión social, ¿sí? No solamente la intelectual pura, y vamos a poder ir haciendo algún correlato bastante similar a la de Piaget. Entonces, Vallon habla de un estadio impulsivo puro, que era lo sensorio motriz, lo que estábamos hablando hasta ahora. O sea, el pibito era una bolsa de reflejos en esa primera instancia que le aseguran la supervivencia. Entonces, Vallon dice que el estadio impulsivo puro obviamente está presente desde el momento del nacimiento y es una respuesta refleja motora ante estímulos externos o internos, ¿sí? Y que los centros corticales superiores no son capaces de controlar. Y eso después vamos a ver más adelante en qué etapa se logra el control de estos centros corticales. Después, Vallon habla de un estadio emocional, que es alrededor de los 6 meses de edad del niño. Y habla de una simbiosis afectiva. ¿Con quién? Con su cuidador, con quien está jugando en ese momento el rol de madre, por más que no sea la madre biológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a establecer estas primeras relaciones vinculares con esta imagen, digamos, materna? A partir de sus funciones elementales, que son las de ser alimentado, de ser acunado, de ser mimado, de ser consolado cuando llora, ¿sí? A partir de esas funciones bien básicas. Entonces, ¿qué va a pedir? Va a pedir afecto, caricias, risas, abrazos y va a compartir ya sus emociones. Por eso, Vallon habla ya de un estadio emocional. El estadio sensitivo-motor para Vallon se da al final del año y básicamente es cuando empieza a deambular. Cuando empieza a andar, empieza a caminar, a gatear, descubre el mundo de los objetos. Y obviamente, muy importante, la palabra, que de esto coincide con Vallon, que sería la representación de ese objeto que está en el mundo exterior, imaginado, sería la palabra, y su representación por el signo. Esto se da más o menos al año y medio, a los 2 años. Y después había un estadio proyectivo en el cual la acción estimula la actividad mental. Estadio del personalismo, más o menos entre los 2 años y medio a los 3. Son las típicas crisis de oposición. Nene, vamos a estar dónde. No quiero ir, no. ¿Sí? Ante todo, el no primero. Es muy común y tiene que ver, él lo ha observado, sin poder, digamos, hipotetizar con respecto a causa, por qué se dan estas crisis de oposición. Desde el punto de vista biológico, nosotros tenemos una teoría, lo neuroanatómico, o neurocognitivo puro, una teoría que está relacionada con que es justo cuando se da una etapa de poda sináptica. Una se da en esta edad y otra en la adolescencia. Y Freud habla desde el punto de vista afectivo que, bueno, la típica etapa del complejo de Edipo,
¿sí? Y eso explicaría todas estas crisis de oposición, como la llama Henri Vallon. Pero básicamente, él llama que este es el estado del personalismo, lo que veníamos hablando antes. Incluso en la palabra del chico se instala el yo, es decir, yo quiero. Antes era nene quiere, aba, dame, no. Ahora es yo y yo. Está ya formada una imagen de sí mismo y, volvemos a lo mismo, hacemos hincapié en esto, se afirma por el negativismo, es decir, se diferencia del otro por oponérsele. ¿Sí? Se diferencia, por ejemplo, de la madre, que le dice vamos a tal lado por el no. ¿Sí? Esa es una forma de diferenciarse del que tiene enfrente. Después, en la edad escolar, Vallon refiere que los chicos ya tienen una personalidad polivalente, ¿sí? Es decir, se dan para todo, básicamente está relacionado con el intercambio social de los niños. Y ya en la etapa de adolescencia, que Vallon utiliza este nombre, igual que Piaget considera que, bueno, obviamente esta es la etapa donde ya hay una mayor orientación hacia los valores morales, espirituales, y bueno, obviamente de la mano de una cuestión hormonal, también hay una gran movilización de la inteligencia y de la afectividad. Y lo que les nombraba antes también es una etapa de poda sináptica muy importante. ¿Hacemos esto rápido? Porque son los temas más importantes, ¿sí? Y después, bueno, hay muchos más, pero no vamos a hacer tan hincapié, ¿no? Por eso me quise detener en esto, porque ellos sí les van a tomar. Es definitiva. Bueno, Sigmund Freud fue un neurólogo, ¿sí? ¿Qué pasó con Freud? Como ejerciendo la neurología, es más, fue alumno, fue discípulo de uno de los grandes neurólogos de su época, Charcot. Cuando vean neuroanatomía van a ver que determinados cortes del cerebro son los famosos cortes de Charcot. Él como neurólogo, obviamente tenía una base biológica, totalmente orgánica de todas las patologías. ¿Qué pasa? En su ejercicio médico él se encuentra con determinados casos que no responden a una neuroanatomía clásica. Por ejemplo, pacientes con lo que él llamaba en su momento crisis de histeria, que por ejemplo mostraban una paresia, es decir, una debilidad de un miembro, pero en lugar de mostrarla, por ejemplo, fascio, braquio, plural, como la típica que te da una ACV, por ejemplo, tenían paralizadas los dos brazos. Eso no se corresponde a ninguna región anatómica que yo tenga parálisis de los dos brazos. ¿Qué está pasando acá? Hay algo más allá de la puramente anatómico. Entonces él empezó a desarrollar una teoría a lo largo de toda su vida que hoy conocemos como teoría psicoanalítica. ¿Sí? En una primera tópica, es decir, en un primer esquema, llamémoslo de esa forma, él define distintos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de lo consciente y de lo inconsciente, y también una instancia intermedia que es el preconsciente, ¿sí? O sea, no todo es anatómico, hay cuestiones que están dentro de nuestra misma psique, que no tienen acceso, ¿sí?, a nuestra conciencia y que de hecho incluso no tienen acceso directo porque hay barreras de represión que las mantienen ahí, ¿sí? Esa es una primera tópica o un primer ordenamiento que hace de su teoría Sigmund Freud. La segunda tópica charla de tres instancias psíquicas que son el ello, el yo y el superyo, y su relación con la conciencia y el inconsciente, ¿sí? Entonces, él habla desde un punto de vista energético, ¿sí? Básicamente
nosotros nacemos siendo todo ello, como instancia psíquica. Que el ello es aquella instancia que se rige por el principio del placer. Y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando nosotros hasta ahora. ¿Qué es lo que necesita el bebé ni bien nace? Ver satisfechas sus necesidades de alimentación, de calor, de protección, etc. ¿Sí? Entonces, nacemos siendo todos ellos, es decir, un acúmulo de necesidades a ser satisfechas. Por eso se basa esta instancia psíquica, el ello, se basa en el principio del placer. ¿Y qué va a tratar de hacer? Permanentemente, como sea, va a tratar de que esas necesidades sean satisfechas, a costa de lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que se opone a ese principio del placer, a esa realización de todos los deseos inconscientes que tenemos? El principio de la realidad. Lamentablemente, la realidad siempre se opone a nuestros deseos a ser más internos, ¿sí? Es decir, el principio de la realidad es impuesto por el mundo exterior. Y habla también Freud de que existe un impulso a la repetición, es decir, una tendencia a repetir todas aquellas experiencias. Él habla de traumáticas, vamos a hablar de experiencias fuertes, ¿sí? Porque no siempre un trauma es en el sentido negativo, ¿sí? También cualquier experiencia fuerte que me haya marcado representa un trauma. Entonces, Freud habla de una cuestión instintiva, de una cuestión animal, un poco lo que nosotros estábamos viendo, que era con los distintos autores, sobre todo en los distintos tipos de cerebro, la conducta animal, esa determinada genéticamente por la herencia y que es característica de una especie, que la traemos con nosotros. Freud habla de instinto, refiriéndose a esta conducta. Habla de que hay un impulso instintivo en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una carga de energía emanada, obviamente, del interior del organismo, como sexualidad, hambre, instinto de conservación, que obviamente tiene su base en estas conductas heredadas, características de nuestra especie. Y existen lo que denominamos también impulsos, que es, a ver, cuando existe un deseo que necesita ser satisfecho y hay una realidad que se le opone, ¿sí? Existe una tensión, incluso a veces sin ni siquiera que exista esa oposición de la realidad, existe un exceso de energía por parte de la cuestión impulsiva. ¿En qué etapa está? Que demanda perentoriamente ser satisfecho. Y eso genera un estado de tensión interna, ¿sí? Que genera excitaciones intracorpóreas, ¿sí? E incluso lo vamos a ver que lo puede llegar a manifestar físicamente nuestro sistema límbico, el más primitivo de todos, a través de las emociones, esta cuestión de angustia. Ay, no sé lo que tengo, pero como que no estoy bien, es como que algo y no puedo definirlo. ¿Por qué no puedo definirlo? ¿Por qué no puedo verlo? No puedo pensarlo, ¿sí? Porque me jode tanto a nuestro, lo que vamos a ver ahora, el yo, ese que es el rígido del principio de la realidad, que eso que está ya enterrado en el inconsciente se manifiesta, que lo modifica y sale como angustia. Se descarga esa tensión, se libera esa tensión, pero sin joder a nuestra conciencia. Y es por eso que no tenemos mucha noción de qué es lo que nos pasa cuando tenemos angustia. No podemos decirlo, la causa es este punto. Para eso hay que hacer trabajo psicoanalítico, para decir, la causa es este punto. Pero son años y años de la vida. Freud habla de una energía básica, vital, que consiste en transformar los impulsos sexuales, que es la libido, ¿sí? El eros,
a diferencia de la afectividad, están muy relacionados, pero ese es el impulso vital que encubre el impulso sexual y de autoconservación. El tánatos es todo lo contrario, van a ver después cuando llegue el último año en tanatología, en medicina legal. El tánatos es, básicamente tánatos es la muerte, o sea, es el principio de la muerte, es ese principio autodestructivo dirigido secundariamente contra el exterior que se puede manifestar como agresión y destrucción. Bueno, todo eso está dentro de nuestra psique. Entonces, lo que yo les comentaba, en la segunda tópica, Freud habla de tres instancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo. El ello, como les decía, y esto es lo más importante, se rige por el principio del placer. ¿Sí? Es la capa más antigua, el polo impulsivo de la personalidad. No es todo inconsciente, porque el yo y el super-yo, que son las otras dos instancias que pueden acceder a la conciencia, también integran, son parte del ello, son como transformaciones del ello que se han llevado y se han ido dando a lo largo del desarrollo. Además de los impulsos heredados e innatos, contiene todos los productos de la adquisición que han sido reforzados, es decir, todas aquellas cuestiones que nos parecen jodidas y demás, las reprimimos, ¿sí? Todas aquellas cuestiones traumáticas que nos han marcado, las reprimimos y las dejamos ahí, guardadas en el inconsciente. El tema es que tarde o temprano afloran, el tema es que pueden hacerlo a través de un síntoma. Entonces, volvemos a lo mismo. El ello se basa en el principio del placer y lo que trata de hacer es de satisfacer todas las necesidades instintivas. El yo es el que está ahí en el medio, en la instancia psíquica que está tironeada, porque es el que está en contacto con la realidad, con el mundo exterior. Él, cuando hace esta tópica, no dice, básicamente lo que dice es que cada una de estas instancias psíquicas no tienen un lugar anatómico, es decir, bueno, el yo se encuentra en el polo del lóbulo frontal, no. ¿Sí? Esto es un esquema del aparato psíquico donde él trató, recordemos que es neurólogo, que era neurólogo, entonces él trató de más o menos hacer un esquema lo más parecido a lo que él ya conocía, a un cerebro, ¿sí? Entonces dijo, lo más adentro, lo que está más en el medio y más alejado de lo externo de la realidad es el ello. Lo que está más en la superficie, más en contacto con la realidad, a través de los órganos de los sentidos, es el yo. Y no solamente con la realidad externa, sino con la realidad interna nuestra, ¿sí? Con la propiocepción. Freud hablaba, por ejemplo, de que una de las formas en las que se instalaba el yo con instancia psíquica, alrededor de los 2 o 3 años de edad de los chicos, es, obviamente, a través del contacto, no solamente de la vista, sino muy importante el tema del tacto, a través del contacto con todo el mundo exterior, pero también a partir de las percepciones propias, del dolor. Y eso lo podemos ver nosotros, qué sé yo, que no reparamos en que, por ejemplo, tenemos músculos en las piernas hasta que estuvimos, no sé, corriendo o yendo al gimnasio el día anterior y el día siguiente, ¡ay, la pucha, cómo me duele! Y es como que, mira vos, tenía músculos, porque antes estaban, ¿sí? Pero no tenía conciencia de ellos. Entonces, por eso Freud dice que no solamente las percepciones externas, sino que nuestras propias percepciones internas nos ayudan a tener conciencia de nosotros mismos. El yo es justamente esta instancia psíquica la que asume esta función de autoconservadora, porque, a ver, sería totalmente autodestructivo tratar de satisfacer permanentemente nuestras necesidades con la realidad que se nos opone permanentemente. Entonces, el
yo lo que hace es de mediador. ¿Qué digo? El yo hace de mediador entre ese principio del placer y el principio de la realidad. Por eso asume esa función autoconservadora. Como les dije, toma conciencia de esos estímulos externos y opera cambios en el mundo exterior que obviamente lo pueden llegar a favorecer. Y controla al famoso ello, controla las exigencias instintivas, evaluando la conveniencia de satisfacerlas, postergarlas para un momento más favorable o directamente suprimirlas. ¿Sí? Es el que maneja básicamente al yo. Dice, no, pará, quédate tranquilo, quédate ahí, o pará, te dejo que satisfagas un poquito tus necesidades, te libero, te abro la canilla un poquito. ¿Sí? Pero bueno, más adelante en la carrera van a ir viendo cuáles son los mecanismos que ponen en marcha para hacer esto. Esto es para que se lleven una idea más básica. El yo entonces es la instancia psíquica que está dominada por el principio de realidad, se expresa por pensamientos objetivos, racionales y socializados, se defiende, mejor dicho, de la presión de los impulsos por lo que yo les decía antes. Te dejo ahí metido en el cajón, te abro un poco la grilla, pero hasta por ahí nomás yo lo manejo. Para eso utilizan distintos mecanismos de defensa, mecanismos de defensa del yo, que ya lo van a ver más adelante. Pero básicamente deja que salga toda esa energía que estaba acumulada en el ello y que necesita ser satisfecha, deja que salga, pero no de la forma que el ello quiere, sino como conviene para no tener quilombos con la realidad. ¿Sí? Entonces lo deja salir, pero desviado, tergiversado a través de estos mecanismos de defensa. ¿Y cómo es que se manifiestan toda esa energía, cómo pasa transformada esa energía del ello? A través de los sueños, del chiste, de los actos fallidos y de los síntomas principalmente neuróticos, de la angustia. Entonces, la angustia es un síntoma que aparece ante la amenaza de la integridad del yo por peligros tanto internos como externos. ¿Sí? Pero es una forma de descarga de esa energía, la angustia. El superyo es otra instancia psíquica que sería un derivado del yo, es una modificación del yo, porque en realidad se interiorizan algunas fuerzas represivas con las que se encuentra el individuo durante su desarrollo. Principalmente se habla del superyo, se lo denomina el heredero de la ley del padre, ¿sí? Porque es consecuencia del complejo de Edipo, de instancia psíquica que se instala tras la resolución del complejo de Edipo. El complejo de Edipo, básicamente, de ese enamoramiento que existe entre la madre y el hijo, que es mutuo, aparece la figura del padre que dice: para chiquito, está todo bien, es tu mamá, está todo perfecto. Pero, o sea, la pareja de esta mujer soy yo. Vos podés tener a cualquiera de las mujeres del mundo, menos a esta, porque esta es la mía. ¿Sí? Entonces, esa es la función del padre, esa función de corte de esa relación que se estaba dando simbiótica prácticamente entre la madre y el hijo. De esa función de corte, el chico hace una identificación con el rol paterno, y si es varón, entonces entiende el mensaje de decir, con esta no, pero con el resto de las mujeres sí. Y ahí, según Freud, se logra la identificación sexual del varón, ¿sí? Que va a estar a partir de ahí en adelante con otras mujeres, pero no con la madre. Sí. El modelo del padre, en realidad,
por más que no sea ni el padre biológico, hay siempre alguien que ejerce la función de padre, la función de corte. Si no existe esa función de corte, y ya estamos en el terreno, según Freud, en el terreno por ahí de la patología, ¿sí? Porque puede tener consecuencias más o menos graves para la vida psíquica. Una de ellas, a ver, se las resumo, es bastante más elaborada la teoría, pero a ver, si yo no tengo una instancia psíquica que a mí me diga, o mejor dicho, que a mí me actúe como juez, que me diga, esto sí, pero esto no, esto está bien, esto está mal, yo me puedo transformar en un psicópata, ¿sí? Eso es lo que consideraba Freud, por ejemplo, si no se llega a cumplir bien la función de corte. ¿Estamos? ¿Hasta qué edad qué? Y esto, la resolución del complejo de Edipo, alrededor de los 3, 4 años, porque justamente era lo que yo les decía antes, coincide con la poda sináptica, coincide con las crisis de oposición, ¿sí? Que vimos desarrollado por todos los otros autores. Y yo les decía, coincide con el complejo de Edipo según la teoría freudiana, ¿sí? O sea, es un mismo evento visto desde distintos puntos de vista, desde distintas teorías, que es un poco la idea de que se lleven de esta clase, ¿sí? Cómo distintos hitos dentro del neurodesarrollo pueden ser analizados desde distintos puntos de vista y a su vez teniendo en cuenta todo para poder analizar dónde está situado un chico que nos viene a la consulta en ese momento dado, para ver si su neurodesarrollo es normal o no, si está dentro de las pautas esperadas o no, para poder, obviamente, hacer algo al respecto en el caso de que no sea normal, ¿sí? Entonces, el superyo es el heredero de la ley del padre, es el que nos dice, esto está bien, esto está mal, es el juez. Se manifiesta como la conciencia moral. Hay algunos superyo que son más rígidos y hay unos superyo que son más laxos. Eso depende obviamente, de todas las vicisitudes que hemos ido transitando en nuestro desarrollo individual. Pero, básicamente es la sede de la conciencia moral, de la autocrítica, de la prohibición y obviamente es el principal oponente a la satisfacción del impulso. De hecho, si nos tenemos que imaginar cómo está el yo que tiene que lidiar con la realidad, tironeado por el ello que dice dame, 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 y encima tenemos al super yo diciéndole no, esto sí no debe ser, ¿sí? Estamos permanentemente tironeados por distintas fuerzas psíquicas que tratan de equilibrarse de una forma u otra, ¿sí? Y el yo está, digamos, en el medio, si lo queremos denominar de alguna manera, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿sí? Tratando de administrar estas cargas energéticas para que no nos generen un conflicto y para que no lo expresemos a través de una patología. Bueno, como decíamos, principios del placer, hablamos de ello. Principios de la realidad, hablamos del yo. Y cuando hablamos del super yo, hablamos principios del deber, lo que se debe hacer. Freud, pasadas estas dos tópicas, la primera, consciente, inconsciente, subconsciente, pasada la segunda tópica de Freud, ello, yo y super yo, él elabora en toda su prolífera carrera como escritor también una teoría en cuanto a la evolución libidinal. Y ya con esto terminamos, ¿sí? Habla de una primera fase, que es la fase oral, de una segunda, que es la fase anal, la fálica, y bueno, obviamente el complejo de Edipo, que ya hemos estado hablando algo al respecto. La fase oral, obviamente, corresponde lo que estábamos hablando con respecto a Piaget. El mundo es todo aquello que puede llegar a ser chupado, ¿sí?
¿sí? O sea, la fase oral coincide en una primera instancia con lo que propone Freud. Responde al placer. Siempre hablamos de que nacemos siendo todo ello, ¿sí? Entonces, lo que busca el niño, lo que buscamos, es la satisfacción. ¿De qué? En la estimulación de la mucosa oral. Y obviamente está relacionado con todo lo genético, congénito que traemos para poder mantenernos vivos a través del reflejo de succión, lo que vimos antes. Y esto, ya a nivel intrapsíquico, permitiría la incorporación del objeto, y esto ya es de Melanie Klein, con la dentición incorporaría el objeto destruyéndolo previamente. Lo mastica y después incorpora el objeto o partes de eso, ¿sí? Pero básicamente en la fase oral hay una incorporación del objeto. No solamente del objeto, a ver, hablemos no tangible, lleva una galletita y incorpora. Estamos hablando del objeto amatorio, es decir, de aquel objeto que no necesariamente es la madre, bueno, sí, es la madre, sí, pero es a través del amamantamiento que recibe placer e incorpora a su propia madre, ¿sí? Dentro de su psique. La fase anal, que se da entre el segundo y el cuarto año, es la típica época de control de esfínteres, que lo van a ver un poco más en pediatría, ¿sí? Bien, todos los hitos del neurodesarrollo, pero más estrictamente desde el punto de vista biológico. Entonces, esta fase anal, según Freud, va unida a la evacuación y a la excitación de la mucosa anal durante la evacuación, obviamente, del cilindro. Es más, él habla del cilindro de heces. Entonces, hay un primer periodo en la fase anal en la evacuación y en la destrucción del objeto, y un segundo periodo de placer en la retención del objeto y control de posesión. Esta sería la etapa saricuanal. Entonces, en una primera instancia, el chico logra el placer al evacuar, ¿sí? Al soltar el objeto. Y en una segunda instancia, cuando ya tiene más afinados los mecanismos retentivos, porque tiene mayor control neurológico, ¿sí? Sobre la defecación, entonces lo que le genera placer es el hecho de decir, epa, ¿puedo controlar? Ahora sí, no voy a hacer, no, que la tengo re clara. No, ahí quedó, lo controlo, ¿sí? Esto después, según postula Freud, cuando se produce algún tipo de trauma, si lo podemos llamar de esa forma, ¿sí? Se crean como hitos o mojones en cada una de estas etapas, y como somos repetidores de experiencias, nuestro inconsciente trata, cuando no ve satisfecho o el cumplimiento de un deseo, ya como adultos, lo que trata de hacer es volver hacia una regresión a esas etapas en las que fue más feliz, por llamarlo de alguna forma, en que podía ser satisfecho porque todavía no estaba instalado el super yo que le ponía las reglas. Entonces es así que, por ejemplo, los que somos fumadores nos quedamos por ahí en la etapa oral, ¿sí? Necesitamos el placer de quitar, más allá porque el pucho no esté prendido, no importa, es tenerlo acá. Es más, Freud postula que complejos en la fase oral son los que desencadenan después en la etapa adulta lo que él denominaba histerias, el hecho de quedarnos en la etapa anal, sobre todo en la segunda, ¿cómo que se llama? Fase, que era ese placer de retener, la etapa sádico-anal, obviamente tiene que ver con aquellas personalidades sadomasoquistas, y también, ya sin llegar a la patología, con aquellas personas que son avaras, ¿sí? O sea, no quieren largar la y después en el resto de su vida no quieren largar ninguna otra cosa,
bolsillo, etc. En la fase fálica tenemos que la cuestión libidinal, toda esa carga energética sexual, ya se desplaza más a lo genital. Y era lo que me preguntaban acá con el tema de las conductas exploratorias entre los chicos, generalmente de esta edad, entre los 3 y los 5 años. Comienza la curiosidad por sus propios genitales y por los genitales, especialmente del sexo opuesto, que son distintos. Yo lo tengo, ¿sí? Entonces, aquí es también cuando aparece el complejo de Edipo, que básicamente, vamos a resumirlo, es la suma de los deseos amorosos y hostiles del niño a sus progenitores. ¿Por qué? Porque ama a su mamá, pero a su vez ama a su padre, porque es el tipo con el que juega, que lo lleva de acá para allá, lo ama a su padre, pero a su vez es su rival por el amor de la madre. Hay una ambivalencia, ¿sí?, en ese momento, y es un desarreglo desde el punto de vista emotivo que se manifiesta con las rabietas, las pataletas, las crisis de oposición, etc., que coinciden, según vimos con Balón, y coincide desde el punto de vista biológico, como vimos antes, por la cuestión de que también es una etapa de poder social. Entonces, en el Edipo positivo, básicamente, porque hay distintos tipos de Edipo, el Edipo positivo, negativo y completo, ¿sí? Hay un conflicto entre las tendencias libidinales del niño a poseer a la madre en forma exclusiva, es decir, que la madre sea solo para él, y culpa por que se muera el padre, en definitiva, que es su rival. Como les decía antes, él lo ama, pero a su vez lo odia, y se lo puede ver muerto mejor, ¿sí? Entonces, ese es el Edipo positivo. El Edipo negativo es atracción por el progenitor del mismo sexo y odio por celos al progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Un Edipo negativo sería que justamente todo este conflicto se genere un nene masculino, tiene este apego así con la madre propio y normal de la edad, pero que en lugar de ver al padre como un rival, se identifique con él, ¿sí?, y odia a la madre. O sea, como que sería al revés del desarrollo normal, entre comillas. Y el Edipo de los niños, el de las niñas, por ahí es un poquito más complejo que el de los varones, ¿sí? La evolución hacia el padre, básicamente, es decir, esa cuestión de identificación, amor con el padre, es por las decepciones en la relación con la madre, sobre todo porque nota que la madre no tiene pene igual que ella, es una castrada igual que ella, ¿sí? El deseo de tener un pene se reemplaza por el de tener un hijo del padre. Y en la típica etapa, cuando le preguntan a las nenas, ¿quién es tu novio? Papá. Es más, es muy, obviamente, sin llegar a las situaciones incestuosas, ¿sí?, pero es muy común que en esta etapa es esa etapa de seducción de las nenas y de enamoramiento completo por el padre. Entonces, a ver cómo se lo diga. La nena siente que está castrada, porque a diferencia del varón, no tiene pene. En esa primera instancia, ese pene, o ese falo simbólico, en esa primera instancia no lo entiende como que son diferencias anatómicas porque somos de distintos sexos. Si no está, es porque te lo sacaron. Entonces, si yo no lo tengo, porque a mí me lo sacaron. Sí, en realidad lo llamamos Edipo en las niñas. Sí, no está, digamos, científicamente el complejo de Electra, se lo llama más en la jerga, pero se lo llama, Freud lo llamaba Edipo en los niños. Sí. Sí, esto se da alrededor de los 3, 4 años de edad.
y es la edad característica, repito, de que la niña está completamente enamorada de su padre es su novio, y es más, fantasea con casarse. A veces, bueno, la madre es su rival, o sea, que desaparezca o que muera la madre o que se vaya, y él y ella poder quedarse con el padre. Que es lo mismo que vivenciaba el varón con respecto a su madre, ¿sí? Con la diferencia de que ella, la mujer, empieza a rechazar ella a su madre porque es una castrada igual que ella. Esa es la diferencia entre el Edipo masculino y el femenino. En cambio, el niño empieza a rechazar a su madre, entre comillas, porque se ve separado de ella por el padre. Esa es la diferencia entre los dos. Y después de, imagínense, esta turbulencia emocional que se da alrededor de esta edad, pasamos a una etapa de latencia, que al no poder suprimir al rival, ya sea el padre o a la madre, el niño que hace, si no puedes con ellos, úneteles. Se termina identificando con la función que cumple ese rival, ¿sí? Entonces, obviamente no pierde de vista su objetivo típico de conquista, pero ¿qué hace? Acepta postergar eso, a postergar esa realización de sus deseos. ¿Cuándo los va a lograr? A partir de la adolescencia, cuando volvemos a la genitalidad. Y ya ahí va a buscar, según la ley del padre, va a buscar obviamente a otras mujeres, ya no a la madre. Sí logró la identificación positiva. Entonces, desplaza toda esa carga divinal, todos esos afectos, los desplaza, los posterga y los reencausa hacia nuevos objetivos. ¿Y cuáles son esos nuevos objetivos? La etapa escolar, la etapa intelectual, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Es como que toda su cuestión divinal, terminado el complejo de Edipo, se ve redirigida hacia la cuestión intelectual para resurgir en la adolescencia con la genitalidad propiamente dicha, ¿sí? Entonces decíamos que como los impulsos sexuales entran en un terreno no conflictivo, favorece la adquisición educativa y todos los intereses cognitivos. La fase genital es la gran tarea de desligarse de los padres hasta que no logre este objetivo de desligarse de los padres, sigue siendo un niño. Y es en esta etapa, en la fase genital propiamente dicha, cuando se lleva a cabo el descubrimiento del objeto sexual. Generalmente sucede en la pubertad y durante la adolescencia, pero volvemos a lo mismo, no dejamos de ser niños hasta que no nos desligamos de nuestros padres, ¿sí? Entonces, acá finalizamos. Repito, la idea de la clase de hoy es que veamos todo el desarrollo